un país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo. Un domingo más aquí por la pantalla de la tele desde las 8 de la mañana para hablar de temas que tienen que ver con el sector agropecuario. Hoy vamos a estar hablando de la zafra de reproductores vacunos que acaba de finalizar hace una semanita, un par de semanas. Así que ese es el tema que vamos a estar desarrollando en la jornada de hoy, viendo en definitiva la inversión, la cantidad de ejemplares que se vendieron, en fin, un montón de temas para hablar sobre la zafra de reproductores. Vamos a comenzar, como es habitual, presentando la mesa. Rafael Tardáguila, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Juan, un gusto como siempre estar aquí en Gente de Campo, con una audiencia que semana a semana me entero que es creciente, ¿eh? ¿Sí? Cada vez me entero de más gente que mira el programa los domingos 8 de la mañana tempranito, así que bueno, un saludo para todos. Bien, buen día, Rafa. Vamos a recibir también a Pablo Mestre, editor de Rurales El País. Pablo, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Juan Luis. Soy uno de los que estoy del otro lado siempre, primera vez de este lado, así que los felicito por el programa y gracias por la invitación. Pablo va a ser el que nos va a tirar un poco los números, ¿no? Lleva todos los números así de la zafra de reproductores, por eso que lo tenemos aquí. Daniel Dutra, director de Escritorio Dutra, muchísimas gracias por venir. Buen día. Buen día. Mucho gusto estar con ustedes acompañando y comentando un poco el tema de lo que ha sido la venta de toros y un poco la procesión de futuro, y que eso creo que es importante comentar algo de lo que ha pasado a través de los años. Perfecto, muy bien. Y vamos a recibir a Gerardo Zambrano, director de Zambrano y Compañía. Gerardo, gracias por venir, buen día. Bueno, buen día. Vamos a tener bastante para conversar si es que vos nos dejás. Sí, por supuesto que sí que lo vamos a dejar. Vamos a ir, como es habitual, a la noticia destacada de la semana, que es presentada por Clipex. Haga el clic. Use Clipex. Vamos al destacado de la semana, que tiene que ver con lo que fue el lanzamiento de la cosecha de trigo que se realizó en Dolores, allí con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Él mismo dijo que estamos convencidos que si al agro le va bien, al país le va bien, y eso no resiste el mínimo análisis, dijo Lacalle. El mandatario además remarcó que si a una actividad se le aplican subsidios y esta lo multiplica, es porque están bien aplicados, por lo cual señaló que no existen tabúes en este sentido. Sostuvo que se tiende a ver al agro por rindes, pero resulta fundamental también cuidar el confort rural. Bueno, por último dijo también Lacalle que tiene fe justamente en los productores y que sabe que los productores uruguayos juegan en primera división. Rafa, ¿qué te dejó la cosecha, la inauguración de la cosecha? Primero que nada, felicitarlo, que es una buena idea, ¿no? Es el cultivo más tradicional del Uruguay y bueno, fue su primera inauguración de cosecha, algo que ya sucede con otros cultivos. Segundo, que venimos de un año muy bueno en cuanto a rendimientos récord para los cultivos de invierno, trigo y cebada también. Y este año viene pintando de nuevo muy bien. Quizás no se llegue a los récords del año pasado, pero si no se llega va a estar ahí muy cerquita. Sí, hay otras placas ahí que las vamos a ver ahora, donde habla justamente de los resultados y lo que se viene hacia adelante, ¿no? Y bueno, claro, estamos empezando con la cosecha. Vamos a ver. Faltaba un golpe de agua y el golpe de agua se dio, así que yo creo que viene pintando bien y desde el punto de vista de los precios, también estamos con precios muy interesantes. Chicago está en el entorno de los $300 por tonelada, acá en Uruguay se habla de 270, $275 por tonelada, o sea que la expectativa es buen precio y buen volumen, así que va a tener que ser otro buen año para el trigo. Bien, perfecto. Esta era la noticia destacada entonces de la semana que fue presentada por Clipex. Ahora sí nos vamos a ir metiendo ya en el tema que vamos a desarrollar en la jornada de hoy y ese tema tiene que ver con la zafra de reproductores. Vamos a ir justamente al siguiente informe elaborado por nuestra compañera Mercedes Sabín, que bueno, es presentado también por Zambrano y Compañía, para la zafra de toros récord, más de 1.550 toros vendidos. En un país que crece y un sector agropecuario que empuja, Zambrano y Compañía logró una zafra récord. Se vendieron más de 1.550 toros. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo!
La zafra de toros va llegando a su fin con más de 7.100 ejemplares vendidos a un promedio de $3.284. Según datos divulgados por Rurales El País, esta cifra implica un incremento tanto en el volumen comercializado como en el valor promedio, alcanzando una inversión que rondó los $23.400.000. La raza Angus fue la que más toros comercializó, con más de 4.000 ejemplares vendidos a un valor de $3.293. Esto significa un aumento en el volumen de 17% y de casi 13% en los precios. De la raza Hereford, en tanto, se vendieron más de 2.300 toros, un 18% más que el año anterior, a un precio promedio de $3.366, lo que implicó un incremento de 12% frente a la zafra precedente. El departamento donde más toros se vendieron fue Durazno, con 1.251 ejemplares, seguido de Tacuarembó, con 785 toros, y Cerro Largo, con 669 animales. En cuanto a los precios, se observa que cotizaron mejor los toros en Artigas, seguido de Flores y Salto. Según informa El País, nuevamente se observó una mayor preferencia por adquirir toros en los remates que en las exposiciones organizadas por las asociaciones rurales de cada departamento. Bueno, está planteado el tema, ahí lo presentaba Mercedes. Rafa, primer comentario, antes de ir a la pausa les voy a pedir un comentario a cada uno, cortito. Primer comentario, Rafa, sobre la zafra. Se trata de un momento clave dentro del devenir de las actividades de la ganadería, en un rodeo aquí en Uruguay que cada vez es más criador en proporción. Tenemos un rodeo que oscila en los 11,5 millones, cerca de 12 millones de cabezas, pero si mirás la tendencia de cómo está compuesto ese rodeo, bueno, las vacas de cría, la vaca de cría y los terneros, digamos, ¿no? La cría en general, tienen una proporción cada vez más alta, por lo tanto, la inversión en genética, la inversión en toros, es cada vez más necesaria para además ir avanzando en el camino de ir mejorando la calidad de lo que se produce. Gerardo, un primer comentario. Bueno, simplemente que fue una zafra que se adelantó, que se concentró, una zafra que estuvo sin ninguna duda bien por el volumen vendido, ya se ven en los números, una zafra que inclusive mejoró en la parte de valores, pero una zafra también que si uno analiza, diríamos, la gran oferta de toros que hubieron de las distintas razas, marca una diferencia importante entre las cabañas tradicionales, esas que no solo hace mucho tiempo que están seleccionando y trabajando, sino que tienen una clientela que ya ha probado su genética, y una diferencia importante frente a otras cabañas nuevas que han aparecido. Por eso el aumento fundamentalmente de remates y de toros a la oferta y vendidos, que evidentemente tienen un valor, diríamos, distintos en el momento del mercado, ¿no? Pablo Mestre, ¿cuánto tiempo hace que llevas los datos de la zafra de toros? Hace 2 décadas en el diario El País resolvimos que había que... Primero empezó como una puesta a punto semanal para ver los remates que había pasado durante la semana y resumirlos el domingo. Y después eso se transformó en una estadística comparativa con el año anterior y que arroja resultados. En el Superdome, que bien conocen Daniel y Gerardo, bueno, todos, que es un poco el principio de la zafra de toros, cuando va a empezar la voluminosa cartelera de remates. Yo titulaba el suplemento de Rurales El País diciendo empieza el futuro, porque realmente lo que se juega en estos mes y medio, 2 meses, es lo que va a determinar después. Pero lo que decía muy bien Rafa y Gerardo, la valorización de la genética. Lo puede ver Daniel en Pantalla Uruguay o Gerardo en Plaza Rural. Los ganados de razas definidas, los ganados superiores genéticamente, cotizan un 10-15% por arriba de un ganado comercial. Entonces, lo que se invierte en genética genera el resultado. Y de ahí la trascendencia que tiene lo que es la zafra de toro, y volviendo a tu pregunta, de ahí que nosotros hacemos la estadística en el diario El País hace 20 años. Daniel, primer comentario sobre cómo estuvo la zafra de toros. Pues yo diría que la zafra de toros ha sido muy buena, obviamente respaldado por los muy buenos valores, fundamentalmente de los ganados gordos. Es un año histórico en lo que se refiere a valores y a faenas. Vamos a terminar posiblemente el año quizás matando los 2.600.000 cabezas, más 200.000 vacunos exportados. Estamos en una extracción equivalente a un 25% de rodeo nacional, que creo que en definitiva es un poco lo que hay que analizar en el sentido de que viene muy buena producción, pero precisamos la contrapartida de que haya una muy buena extracción en lo que es carne fundamentalmente de parte de la industria y la exportación de ganado en pie que siga vigente.
Digo, a veces nos encontramos a través de los años un aumento muy importante de la producción, como el 2020, que llegamos a marcar 3 millones de terneros, pero a veces puede ser algo en contra del mismo productor, en la medida que no haya una extracción importante, que hoy tenemos que suponer no menos de un 25% de rodeo, sino abundancia va en perjuicio de los productores. Qué tema, qué punta tiró Daniel, ya lo hemos hablado acá en el programa. Señores, pausa, la primera del programa, luego de la misma comenzamos a discutir un poquito más sobre este tema. En Indarte, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo sobre bases sólidas y en todo el país. Integramos Plaza Rural, su mejor opción en ventas virtuales. www.indarte.com.uy. Indarte y compañía. Mariño Sport, concesionario Nissan y Renault. Venta de 0 kilómetros. Servicio oficial. Su confianza, nuestro capital. Mariño Sport, 2708-6446. Presentan este programa. Microsules, la confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Ya enseguidita comenzamos a hablar de lo que dejó la zafra de reproductores 2021. Escritorio Di Santi. A principios de noviembre embarcamos a China más de 13.000 cabezas, superando las 38.000 de las más de 50.000 cabezas que exportaremos a ese destino. Escritorio Di Santi. Seguridad y respaldo para su mejor negocio. Bien, vamos a comenzar con algunos datos. A ver, Pablo, en esa serie histórica que tenés tú, ¿cuántos terneros precisabas para comprar un toro cuando arrancaste? O cuando se arrancó con esos datos. Acá históricamente... ¿Y cómo ha ido avanzando, no? Hacia ahora. Claro, pero históricamente Daniel Gerardo tiene más memoria que yo, tenemos Sí, más o pero menos la misma edad, pero más memoria. Ahí. Pero generalmente se decía 10 terneros por toro. Con 10 terneros comprabas un toro. Eso, por ejemplo, si te llevo al 2010, fueron 9,17, que ya venía bajando. ¿tá? El 2001 era 10,5. El 2010 fueron 9,17. La relación esa de cuántos terneros a ese momento precisabas para comprar un toro. Sí. Este año, yo hacía, incluso antes de la zafra, decía, los terneros, siempre comparando con terneros, puedes comparar con novillo, con ganador o con lo que quieras. Yo comparando con terneros, el año pasado costaban $100 menos que este año los terneros. El negocio ganadero ha tenido su cotización, entonces yo me preguntaba antes del inicio de la zafra, y significaban 7 terneros por cada toro. Entonces yo decía, ¿tendrá que valer $700 más de los $2.880 que valieron el año pasado? No es matemática, no es lineal. ¿tá? Este año, a final de zafra, esta semana, ahora hace 2 o 3 días, hubo un remate por pantalla que costaron $500, los terneros cotizaron $500 por cabeza. Entonces, el promedio siguió bajando, está hoy a 6,57 si llevamos los $3.284 que valieron los toros promedio de 7.116, que es nada más que una referencia, Juan. Sí, se venden mucho más toros en Uruguay. Obviamente. Sí. Es una referencia y una tendencia por donde va el mercado. Entonces, con lo que subieron el resto de las categorías de la ganadería, quizás los toros tendrían que haber valido más, con un elemento extra, yo considero precio martillo. Tenemos 2 martilleros de los más prestigiosos de este país. No es, después está el descuento contado, la compra de volumen, la preoferta, un montón de encima, herramientas más, si vamos a la realidad, todavía capaz que es menos, capaz no, claro. es menos. Sí. Entonces me parece que si bien fue una buena zafra, coincido, se vendieron más toros, quizás la categoría merecía un ajuste mayor. ¿Gerardo? ¿Te parece así? Absolutamente. Yo creo que fue una buena zafra, como lo comenté al principio. Una zafra muy concentrada y muy adelantada frente a otras referencias. Gran diferencia entre lo que son las cabañas tradicionales sobre las razas definidas
donde tienen su clientela y uno ve los promedios. También los promedios hay que tomarlos con pinzas, ¿viste? Porque hay remates donde tienen planteleros, o sea, uno hace el promedio general de un remate, hay unos que venden toros de campo, venden toro puro por cruza, y otros venden pedigrí, o sea, en los promedios hay que tomarlos con pinzas, es una referencia, como decía Pablo, sin ninguna duda, pero a mi entender, más allá de la diferencia que hubieron entre las cabañas tradicionales, conocidas, donde tienen su clientela y donde anduvieron arriba de los $4.000, por decir el promedio de los toros, hubieron mucha cabaña nueva, por eso es el aumento de volumen de los toros ofrecidos y vendidos, ¿tá? Que eso es lo que hacen el promedio y en definitiva es un promedio, una suba del 12-13%, más o menos lo que da el promedio cualquiera de las razas, y lo importante es, a pesar del crecimiento del Angus exponencialmente que viene año a año, la Hereford también siguió aumentando no solo su volumen de venta, sino que inclusive en los promedios creo que están un poco arriba de lo que es el Angus. O sea que realmente creo que fue una buena zafra con esos temas para pensar, si se quiere, y yo no tengo ninguna duda, y lo digo antes de cada zafra, que las opciones que tiene el comprador de toros, que no es un gasto, sino que es una inversión, en los remates anuales, donde se concentra la mejor oferta genética de cualquier cabaña, de cualquier raza, con las mejores condiciones sanitarias, de financiación, lo que hablaba Pablo, o sea, todos los descuentos que tiene. Yo creo que realmente los remates concentran el interés y yo te diría que a mi entender quizás hubiera meritado algún dólar más en el promedio general de los remates, ¿no? Rafa, ¿estás de acuerdo o no? Sí, yo creo que sí. No, estoy de acuerdo, sí, pero se tiene que tener en cuenta no solamente el valor medio de lo que se vende, sino la cantidad de lo que se vende, la cantidad vendida también, porque al fin y al cabo... Discúlpame. Sí. Si vos sacás la cuenta, de acuerdo a las vacas que se preñan, la reposición que hay, los toros que hay en los remates no alcanzarían. No. Saquen la cuenta, la reposición frente a lo que se entora, entonces los toros que hay a nivel de los remates, se venden mucho toro, por decirte algo, de forma particular, ya no están en los remates los compradores de volumen, los datos, por decirlo de alguna manera, realmente han hecho muy selectivo al comprador, pero analicemos los números, porque eso es una lista de números, y los toros que se precisarían reponer para el rodeo general que tiene el país, no alcanzarían los toros de los remates. Sí, Rafa, seguí. Que hay que tener en cuenta, me parece a mí, la inversión en genética, que es la multiplicación de ese promedio por la cantidad de toros vendidos. Y ahí vos, Pablo, lo tenés ¿Cuánto más da ese claro. número? Bueno, ahora te lo pregunto. Pero quizás ese número sí haya crecido de forma más significativa respecto a la zafra anterior, ¿no? Y ahí, o sea, está la mejora del promedio, que capaz no satisfizo lo que se pensaba podría haber sido, pero también una mucho mayor cantidad de toros vendidos, o una mayor cantidad de toros vendidos, que en el conjunto, ¿no? En la multiplicación de los dos te hace una inversión en genética mayor. ¿Tenés ese número ahí? Más de 23 millones de dólares invirtieron. ¿Más de 23? Más de 23 millones. Pero si los querés mejor la cuenta, sí, a más de $1 millón por día se comercializó solo toro. Después tenés el resto de la categoría y el resto de la inversión en genética para adelante. Claro. Daniel, ¿estás de acuerdo con lo que se ha ido comentando más o menos? Sí, en cuanto a cómo ha ido yo creo que la zafra? oferta ha sido muy buena para los compradores y buena para los vendedores. Un poco creo que el caballero en general pensaba en más promedio de las toradas, obviamente con la diferencia de las distintas razas y las distintas cabañas. Creo que el que ha quedado muy conforme ha sido el comprador de los toros, porque fue una zafra con avidez, pero la gente ha elegido mucho toro, porque ha sido una zafra y cada vez la notamos más selectiva. La gente, si no tiene el catálogo, la información, que ya es difícil de aquella época de hace 20 años, que era los 5, se van los 5, digo, un poco... pero está bien que así sea, ¿no? Habla de la precisión que tiene obviamente eso que va teniendo la ganadería. Tratar de producir más cantidad de carne por hectárea. Digo, obviamente que hoy la gente se fija mucho en los números, es selectivo. Y bueno, lo que dice un poco Gerardo, el tema, ya se vendieron 7.000 y pico toros. Creo que el doble de toros, por lo menos, la reposición que se tiene que hacer normalmente de la renovación de toros que se hacen en los rodeos, capaz que son 15 o 20.000 animales, ¿no? Ahí hay un cálculo que es bastante fácil de hacer teniendo en cuenta los números que da DICOSE, que es, desde hace ya varios años, desde el año 2013, tenemos más de 4.200.000 vacas en el rodeo de cría.
si hacíamos, lo conversábamos antes de empezar el programa, un 3% de toros, bueno, estamos hablando de más de... La inseminación, ¿no? Bueno, sabes que ese es un dato que sería bueno tener el tema de la inseminación. Hay un 25% que es la reposición normal de los toros del cual rodeo de crío, no sé si los números están por ahí. Entonces, es lo que un poco decía Daniel, realmente los toros, los remates no alcanzarían para reponer las necesidades que tiene todo el rodeo nacional. Eso es una realidad. Los compradores de volumen, que antes existían, esos que llevaba 5 toros, pero compraba igual 20, no existen más. O sea, esa gente es muy selectiva, a partir de los datos que la Hereford arranca, después las otras razas, la gente es muy selectiva, inclusive te compra en un mismo lote de a uno, o sea, los remates grandes, aquellos de 100 y pico toros que se vendían fluidamente, hoy tampoco existen más. Vos tenés que acotar. Tenés que hacer muchos remates, vemos varios ejemplos de cabañeros, que hacen muchos remates de menor cantidad para poder, no un remate de 150 toros, que sería lo mejor, vender 150 toros de una raza el mismo día y sacarte el problema arriba. Hoy no existe. Entonces, todas esas cosas son las que... Muchos de los que te compraban ahora venden. Muchos de los que eran clientes que compraban toros en los distintos remates ahora tienen su propio remate. Pero ¿por qué crece el volumen? Nosotros en negro pasará lo mismo, o sea, el volumen de remates crece, el volumen de oferta crece y por suerte un año como este, que hay avidez por todo lo que hablamos de la cría, el valor de los terneros y la necesidad que tiene, hace que se vendan. Después, el cabañero siempre quiere vender lo que produce en el año en un día. Y después el precio que lo ponga el mercado. Y eso fue lo que pasó este año. Y el mercado puso precios diferenciales de acuerdo a las distintas cabañas. Y vuelvo a repetir, no tomo el ejemplo del promedio porque el promedio es engañoso. A veces hay una carrera contra el promedio mejor y eso no es la realidad del mercado para la gente que quiere comprar toradas y tener terneros de buena calidad, sin duda. Y un mercado sano, perdón. Sí, dale. La idea es conversar. Un mercado sano, yo no sé si ustedes dos tienen la cifra, pero con muchos negocios al contado. Gran porcentaje de las compras de toros en los remates se han dado los beneficios, aprovechando los beneficios, claro. Bueno, pero habla de un mercado saneado, sólido. Contado, ya tenés un beneficio. Pero si vos te pones a pensar... No es inflado por plazo. Digamos. Yo me acuerdo una vez hace mucho tiempo, le planteé a las sociedades, hace muchos años, le planteé de unificar el criterio del tema del plazo. Porque era una carrera con los plazos, era una carrera con el promedio. O sea, creo que es una carrera que no deja visualizar el mercado en su justa realidad. Hoy, si vos vas a un remate, tenés la preoferta, el descuento de volumen, el descuento de cliente consecuente, el descuento de contado. O sea, hay un montón de cosas que por eso yo, coincidiendo un poco con Daniel, el beneficiado es el comprador más que el vendedor, sobre todo por la buena genética que está comprando, que es comprobada mundial, no a nivel nacional, mundialmente en la raza que busques y en la cabaña que busques. Por eso creo que es muy bueno, fue una zafra muy buena, sin duda, para el comprador más que para el vendedor. Daniel, ¿por qué el vendedor decís que esperaba más precio por el momento que vive el sector? No, obviamente, mirando un poco el entorno de los valores de las haciendas vacunas en general, la lógica era un poco lo que decía Pablo, digo, si los terneros valían tanto y si el ganado gordo vale tanto y las piezas de cría, digo, el resto de los ganados de reposición tuvieron una suba importante, eso se iba a trasladar a la zafra, cosa que no ocurrió. Yo creo que también está el tema de, que cada vez es más competitivo la venta de los toros. Antiguamente se vendían mucho más toros de lo que se venden hoy, en remate. A ver, ¿cómo es eso? ¿Sí? En primer lugar, estamos pensando, de los años 70, vamos a dar un número de 1970 a la fecha, el rodeo no ha crecido sustancialmente. 8, 10 millones, 11, 12, pero en definitiva no ha habido un cambio sustancial. Pero veíamos en los remates, Victorica, por ejemplo, hacía remate de Nueva Melen de 1.000 toros. 1.000 toros, un remate. Yo recuerdo en los Cerros San Juan, 2 remates de 250 toros cada uno en el año, en la zafra, 2 remates. Los rústicos, Tacuarembó, la posición de Tacuarembó vendía 400 toros y cuando se hacía la de rústico, le encajaba 400 toros más arriba. Obviamente la inseminación no existía, había mucho menos cabañas y el volumen de toros para mí era superior. La lógica me indica que si vos sacás la inseminación para afuera, prácticamente los planteles particulares prácticamente no existían. Hoy existen
La gente que va a entorar X cantidad de vacas de un volumen importante, ya tiene... Hace sus propios toros. Hace su plantel, tiene para resolver el tema de los toros que no aparecen eso en el mercado. Bueno, Ahora, también tú- esa tú- inversión en genética, perdón, Sí, esa dale. inversión en genética hace que tengas mejores animales y que puedas dejar tus propios animales. La misma inversión en compra de genética provoca que Te después... lleva eso después. Es que un puedan número, llegar a ser- es un Claro, número es un para el número. cabañero. Claro. Sí, Gerardo, ibas a decir. No, yo perdón. iba a decir, tú decís que la inseminación es una proporción significativa de las vacas que se te diría sirven. que obviamente ha cambiado los números. Claro. Digo, si vas a hablar 50 años atrás, que no era la inseminación 50 años era artificial, cero. no existía, de a poco cuando la inseminación artificial empezó a tener vigencia en el mercado, obviamente te fue sacando toros. Obviamente, de Es la más venta determinante de en toros, leche que en carne. ¿no? Sí, en leche claramente sí. En No, pero carne vos yo no lo sabés tengo que como quise algo tan- averiguar el dato. Quise averiguar el No digo dato. Se si- puede ser un dato. es mucho o poco, pero que incidió sin ninguna duda. Claro, eso. Dame 15 segundos. Laboratorio Microzules volvió con la promo que esquila la temporada con la compra de 12 bidones de Sorce, el piojicida purón para el control de piojos sensibles en ovinos esquilados. Te llevarás una esquiladora de primera categoría de regalo. Laboratorio Microzules, la confianza se conquista con calidad. Pablo, tenés por razas también los números, ¿no? Sí. A ver, vamos a entrar en alguna de las razas. A ver. Lo deslizó hoy, creo que fue Gerardo. Desde el año 2016 hubo un punto de inflexión y se venden en remates y en exposiciones más toros de la raza Angus. No obstante ello, Hereford sigue vendiendo un volumen, no ha mermado la venta de toros de la raza Hereford. O sea, esto se debe a que hay crecimiento, y el crecimiento donde es los remates nuevos o lo que sea, son más de la raza Angus. Pero Hereford este año vendió, por ejemplo, un 18% más de toros respecto a la misma raza Hereford del año pasado. Primera comprobación, no se vende menos Hereford, se vende más en general. Segunda comprobación, también lo deslizaron, no me acuerdo, fue Gerardo Daniel, los Hereford cotizan mejor que los Angus. Claro, es una cuestión de mercado, de volumen. Vos vendés más, el mercado es más. El que vende menos volumen vende más vende un poco La más cotización. demanda está mejor satisfecha. Y hay cabañas tradicionales que Claro. empujan para arriba los promedios. Hay cabañas que, bueno, que lógicamente están por fuera, que son en los promedios, es donde, es donde está la palabra lo dice. Pablo, y la mayoría de los remates nuevos, básicamente, se concentran en el Angus, que es la raza que ha Claro. crecido creciendo más más, claro. en la oferta y obviamente también la demanda. Entonces eso también implica lo que... Las exactamente. cabañas nuevas seguramente son las de menor Claro, valor del exacto. grado. Si tomamos en cuenta el global del año 2010, Hereford era el 50,47% de la cantidad de toros vendidos en remates y en exposiciones. Ahora es el 32,40%. Pero el volumen de toros está en torno a 2.300, 1.400 toros. O sea, era menos y ahora ha crecido. Angus ya tiene este año el 56,6% del total de los toros vendidos. Angus tuvo un crecimiento menor respecto a sí mismo, un 17% frente al 18% que les comentaba que había tenido Hereford. De Con todas una mayor maneras, cantidad también, ¿no? Claro. Con una mayor cantidad. una mayor Porcentualmente cantidad. más con más Porcentualmente, cantidad. pero eso explica el crecimiento también de Angus. El promedio de Angus, perdón, $3.293 y habíamos dicho 3.366 el de Hereford. Y también, obviamente, hay otras razas que han ido creciendo, ¿no? Y que han ido Creo que el Angus ha desarrollándose. crecido y el Bueno. Bradford se ha mantenido para marcar. En el año 2016, ¿te acordás que dije el punto de inflexión en cuanto a Angus con mayor dispersión que la Hereford? Demoró un poco más en la sintética. Fue en el 2018 que se empezaron a vender más toros Brangus que toros Bradford. Este año significó el 5,61% de la zafra a un valor, fueron 399 toros a 3.323, mientras los Bradford fue el 360%. Bajó el Bradford. Bajó 256 toros a 3.033. Igual son buenos valores, también acá se da más al haber menos volumen. Hay remates que sobresalen, acá tenemos dos ilustres escritorios que los hacen, entonces eso tira los promedios de las razas sintéticas también para adelante. Gerardo, ¿qué busca el productor cuando va a comprar un toro? ¿O qué Número. buscó en esta zafra? Número. Los datos que tengan los toros. Datos. Y lo que él precisa. La verdad, yo te diría que como condición... A ver, yo creo que la venta de toros va más allá de presentar una buena genética comprobada con buenos datos. Hay todo un servicio
pre y postventa que la cabaña hace con sus propios clientes, del seguimiento que de los esquemas, solucionar los problemas cuando hay toros que tienen algún problema o ver la evolución que tienen los toros con respecto a los terneros que producen. Entonces, el cabañero ya no es una producción de genética solo y que después venga el rematador, el negro, yo, a rematar los toros. Creo que hay un servicio atrás que es imprescindible para el resultado y el éxito. Si uno analiza cada una de las cabañas que ha tenido mejor performance y mejores promedios, vos ves que los propios cabañeros manejan de una manera importante una clientela consecuente, fiel a su cabaña, y evidentemente eso hace una base realmente no, muy importante, pero obviamente después los datos son los que funcionan. Acá el dato, el porcentaje, lo que es la aparición fácil de aparición, o sea, hay un montón de datos que son los que hoy se buscan. Por eso, cuando uno va a los remates, ya no tiene expectativa de bajar un martillo y que digan, como decía el negro recién, me llevo el brete. No hay más brete. Mucho dato, más que otra cosa. Y después, yo diría que ya no buscan la facilidad en financiamiento o en ventaja, porque eso ya existe en términos generales. O sea que yo diría que la principal condición es una raza definida la que van a buscar y no a lo que salga, y mucho dato que lo hace muy selectivo al mercado en el momento de la compra, ¿no? ¿Cuánto incide el cabañero? Perdón, Sí, dale. en un remate, ustedes dos que son vaquianos. ¿Cuánto incide el perfil del caballero y mucho. hasta la manera de ser Mucho. y la inserción en el medio? Mucho. Mucho. No, mucho. Mirá que no es que a veces uno cuando habla con el caballero dice, mirá, nosotros hacemos todo lo posible, pero realmente con remates todos los días es difícil. Vos tenés que ayudar, o sea, el caballero tiene que ayudar, y hay cabañas que venden prácticamente ellos. Es verdad. Se debe enojar hasta el caballero también. En muchos casos se debe enojar el caballero también. Sí, pero el caballero se enoja siempre. Sí, bien. También, también. Sí. Invierta en ganadería con la seguridad y el respaldo del Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035. Seguimos. Daniel, ¿cómo ves para adelante la zafra de reproductores? Acaba de finalizar esta. Tenemos los datos de Pablo. ¿Cómo ves que puedan continuar las zafras de reproductores? Hace magia, negro. Mira, yo por naturaleza soy optimista. Creo que hoy, como está ubicado Uruguay en lo que se refiere a los mercados abiertos que tiene al mundo prácticamente para colocar sus carnes, tenemos una industria frigorífica realmente muy buena, desparramada en todo el país, con una faena, tiene una capacidad de faena que hoy tiene capacidad ociosa para faenar lo que le está ofreciendo a los productores. Yo creo que la lógica es esperar de que cada vez se pueda faenar más cantidad de animales, es decir, un poco, en vez de hacer lo que es histórico hoy, que estamos terminando el año, si Dios quiere, con 2.600.000 cabezas, que posiblemente el año que viene podemos estar tocando los 3 millones. Si eso se da, que es la lógica que se dé siempre y cuando el tiempo ayude, yo creo que el mercado está, la genética está, la industria está, los productores están entusiasmados, lo vimos con la zafra de reproductores. Yo creo que la lógica es que tengamos un año muy bueno, el 22. Y creo que la zafra de toro, ya estamos hablando dentro de prácticamente un año. La lógica es que estemos con valores similares que las toradas que se han metido este año. Capaz que quizás si se mantienen los valores, no digo los 4 largos, eso, pero con un precio razonable de las haciendas gordas, que digamos que se pueda estabilizar en algo que al productor le sirva, que creo que hoy, hablando de 4.20, 4.30 el novillo, sería un precio fantástico para el productor. Creo que en definitiva tenemos que ser lógicamente optimistas. Rafa, Daniel dice, bueno, obviamente si el escenario se mantiene, es esperar una buena zafra para el año que viene. Vos estás en el día a día con los mercados, ¿qué panorama ves? El escenario luce favorable, yo estoy de acuerdo con Daniel. Si tenés que prever hoy en día
Ojo, pueden pasar mil que cosas hablar. en el medio, ¿no? De Puede- mantenerse todo tanto medianamente a nivel interno, como va. una sequía, algo así, como a nivel externo, no a saber qué podría llegar a pasar. Pero si las cosas son más o menos normales, la expectativa es que el año que viene sea... O sea, el mercado sigue demandando carne vacuna y carne vacuna en esta parte del mundo como pocas veces, ¿no? O quizás como nunca. Entonces, la expectativa sigue siendo un mercado favorable en el valor medio de exportación, por lo tanto, en el valor medio del novillo para faena, que tienen una correlación enorme, y bueno, en más o en menos también para el ternero. Yo traía acá una gráfica que en una presentación que compartimos con un analista australiano que se llama Simon Kilty, y bueno, hay una correlación casi que perfecta, 0,99, o sea, 1 es perfecto, 0,99 entre el PBI mundial y el consumo de carnes en general. Y la expectativa para los próximos 10 años es que el PBI mundial aumente en 25 billones de dólares, porque dice trillones, pero esos son los trillones de habla inglesa. Y de acuerdo a sus proyecciones, manteniendo esa estadística, esos son unos 89 millones de toneladas más de carne que se van a precisar de aquí a dentro de 10 años. De carnes en general. Claro, ¿no? Tengamos obviamente. en cuenta que se comercializan 10 millones de toneladas por año de carne vacuna. 89 millones de carnes, total, estamos hablando de consumo, pero yo creo, desde este punto de vista del poder adquisitivo del promedio de la población mundial, las expectativas son favorables. Bien, este miércoles 17 y jueves 18 se realizó un nuevo remate de Plaza Rural junto con Plaza Braford. Vamos al siguiente informe que presenta los promedios justamente que allí se obtuvieron. Estos son los promedios del remate 241 de Plaza Rural y Plaza Braford. Se destacaron las siguientes categorías. Los terneros hicieron un máximo de $2.62 y un promedio de $2.14. Los novillos de 1 a 2 años tuvieron un valor máximo de $2.20 y un promedio de $2.08. Las terneras tuvieron un precio máximo de $2.30 y un promedio de $2.04. Las vaquillones de 1 a 2 años, $2.22 de máximo y promediaron $1.98. Las piezas de cría, en tanto, hicieron un valor máximo de $500 y un promedio de $410,06. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. La pausa, luego de la misma nos vamos al último bloque de Gente de Campo. Disfruta de tu hogar todo el año con los vidrios DBH de Alú Cortinas, generando ahorro energético, eliminación de ruidos externos y vidrios empañados, ideal para aberturas nuevas o existentes. Hace posible tus proyectos y reformas con vidrios DBH de Alú Cortinas. Presentan este programa Microsules, la confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Último bloque de Gente de Campo. Seguimos hablando de la zafra de reproductores. Vamos a ver ahora dónde se vendieron más toros, las zonas, en fin, el volumen. Ya volvemos. Proyectos de agua bien cerca del productor. Kiboy, especialistas en gestión y distribución del agua con bombeo solar, brindando calidad, respaldo y seguridad. Contáctenos en www.kiboy.com.uy. Kiboy, la empresa del bombeo solar en Uruguay. Identidad y tradición de la parrilla uruguaya en el mercado del puerto. La Chacra del Puerto. Te esperamos para deleitarte con nuestros cortes premium, junto a la más cálida atención. La Chacra del Puerto, un clásico de la gastronomía del Uruguay. Pablo, departamento que más toros vendió. El podio siempre está encabezado por Durazno en cantidad de toros. Pero antes de eso... ¿Por qué Durazno? ¿Por qué es la zona? ¿Por el centro? Centro del país. Centro del país no es el departamento más criador precisamente, sino que es el más cómodo. El lugar más cómodo. Pero antes de eso, Daniel tiene 45 años rematando en Quillú, o sea que supongo que rematando toros más o menos por ahí. Y Gerardo...
No, Más o menos. yo soy muy joven. Antes los toros se vendían en las exposiciones. Vos recién decías, recordabas las exposiciones de Tacuarembó, Sí, sí. bueno, de Cerro Largo, eran mega exposiciones. Mega exposición. En el año 2010, sigo con la estadística, del año 2010 uno de cada 4 toros se vendían en exposiciones. Uno de cada 4, 25,74% de los toros se vendía. Y el valor promedio era muy similar al promedio de la zafra, eran apenitas por abajo. Este año fue 9% solo se vendió en exposiciones y el promedio de los toros en exposiciones fue un 12% menos. Quizás lo que hablaban Gerardo y Daniel en cuanto a que el cabañero es el vendedor, las condiciones, lo que sea, han atentado o han llevado a que la gente compre más en los remates, sin duda. Hay cabañas que hacen su remate días previos o días posteriores a la exposición y no ofrecen sus... Pablo, es totalmente lógico. Las cosas van evolucionando, como cuando empezaron los remates virtuales. Hoy hay inclusive hasta remates virtuales de toros o de caballos. O sea, las cosas van modificando y no es lo mismo una organización de una cabaña con un rematador específicamente que cuando vos vas a las banderas libres, remates. En la época que el negro decía, los remates, las exposiciones eran una fiesta. Claro. Duraban 4 o 5 días en Tacuarembó, 4 o 5 días Melo. Vos te ibas en octubre y andabas, no había remates de cabaña. Fue mutando evidentemente por los resultados, por la concentración, diríamos, del esfuerzo, o sea, y por las condiciones que dan las cabañas que no la dan las exposiciones. O sea que yo creo que esas cosas son tan naturales que se van a seguir afianzando. Yo me acuerdo cuando empezamos con los remates virtuales, había algunas sociedades rurales que no querían que yo, en Cerro Largo me pasó, no me dejaron consignar toros esa exposición porque yo había creado Plaza Rural que iba a competir contra ellos. Yo le decía, muchachos, hay tendencias que no... un tren que no te puede poner adelante, subite. Claro. Hablando de tendencias, Gerardo, y de remates de toros, y tú decías hoy más temprano, lo que importan son los datos. Y lo que importa son los datos, y no tanto ver al animal ahí. ¿Los remates virtuales de toros, vos pensás que se van a generalizar? Yo no sé si van a generalizar. Yo lo que te digo que lo que era improbable que pasara, hoy pasa. Eso es lo único que yo te puedo decir. Remate de yeguarizos, el negro puede ser testigo, remate de yeguarizos virtuales era inviable. Ver un caballo, que no te subas. Y hoy todos los remates son virtuales y con buenos resultados. Y vos te pones a pensar, vos vas a un remate al escritorio, como tuvimos el otro día, se junta nadie, todos por teléfono, se hace una liquidación, tu remate cortemilla, terminó, te fuiste a tu casa, o sea, y no moviste los caballos. O sea, hay cosas que llegaron para quedarse y en la venta de los toros por ahora, yo tengo una sola referencia y luego cortito. Nosotros trajimos la cuota a los caballos. En la época con Daniel Puch, me acuerdo, hace 1000 años. Hicimos un remate de toros en Durazno y dijimos con Daniel, que estábamos siempre avanzadas, vamos a hacer remate de toro en cuotas. Entonces empezamos a rematar los toros en cuotas y estaba la gente y nadie le ponía. Y al final paré el remate y digo, vení Daniel, vamos a vender el bulto. Dimos vuelta, rebobinamos y empezamos a vender el bulto. Pues, o sea, y ahora se rematan todos los toros en cuotas. O sea, las cosas van evolucionando y van a seguir evolucionando y la virtualidad de alguna manera se va a ir integrando a lo que son, diríamos, a mí personalmente, y supongo que al negro también, hacer un remate virtual cuando no ve la gente es un embole total. Pero bueno, evidentemente si llega el resultado, claro. por eso están mis hijos y los hijos de Daniel. ¿Dónde cotizaron mejor los toros, Pablo? En Artigas. ¿Sí? Y también ¿Por qué Artigas? no es la primera vez. Hay remates vendieron poco. Son pocos toros, son 578 toros y hablás que Durazno son 1251. Claro. Estamos hablando regionalmente. Sí. Pero hay remates que tiran para arriba. Hay más remates incluso de Angus que de Hereford en Artigas y también eso de cabañas consagradas que tiran para arriba. Bien. Y decías, Durazno el lugar donde más se vendió. Durazno siempre. Y el podio siempre es Durazno, Tacuarembó y Cerro Largo. Ajá. Son los tres. Tacuarembó y Cerro Largo es más explicable por la pregunta que tú hacías y Durazno por las comodidades de acceso, de llegar. Es centralizado en el país. Y este año no solo... Porque el muy buen local Santa Bernardina de la Rural de Durazno, que es el que aglutinaba muchos remates, hubo muchos remates en la propia estancia en Durazno. Claro, sí. Tengo que ir cerrando. Gerardo, quedaba pendiente. Venimos el domingo que viene. No, quedaba pendiente. ¿Vos cómo ves la próxima zafra, digamos? Y cerramos con eso. Un minutito. La veo bien. Va a estar todo en función de que se mantenga, diríamos, este movimiento y a nivel del sector agropecuario y fundamentalmente del sector ganadero, que no hay nada, diríamos, que
ningún nubarrón en la distancia y evidentemente la cría llevada a la genética, a la cría y a las posibilidades, como decía el negro, de poder producir 3 millones de terneros y que no sean un problema, porque la extracción es hoy por hoy, no llegamos, pero 2.550.000 y eventualmente está la exportación en pie, ahora sí abierta, que en otro momento decía que está abierta, pero no. Entonces yo creo que todo ese combo va a ser, hoy, yo en algún momento dije 3 millones de terneros son un problema. Hoy yo diría que 3 millones de terneros es un objetivo superable perfectamente de acuerdo a las condiciones que el país tiene. Con un país caro para producir, con un país que tiene a favor un gobierno que es sensible al sector agropecuario y con varias cosas para solucionar internamente y externamente como algún posible TLC con el exterior. Perspectivas buenas para la ganadería en general, para la agropecuaria en general y sin ninguna duda la parte de genética, Uruguay es punta en el mundo y va a seguir siendo punta en el mundo. Pablo Mestre, muchísimas gracias por venir. Un voucher obsequio de la Chacra del Puerto. Esto es un almuerzo completo para 2 personas. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Daniel Dutra, muchísimas gracias por venir. Lo mismo, el voucher Muy amable, obsequio. muchas gracias. Gracias por estar aquí Dame con nosotros. el de Rafael. Rafael hoy no le toca, así que Si te no, toca a vos, Igual, Gerardo. Gerardo, no te preocupes. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, nosotros nos vamos. Nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana aquí en la pantalla de la tele cuando la gente de campo vuelva a debatir. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.